en el capítulo 2, los versículos del 19 al 24. Los versículos del 19 al versículo 24. Vamos a estar leyendo esa breve porción de Filipenses capítulo 2. Cuando todos lo tengan, me lo hacen saber. Demos lectura entonces, en el nombre de Jesús. Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del estado vuestro o de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Nuestro tema es Timoteo, un siervo digno de imitar. Seguimos la secuencia de la semana pasada porque, como ustedes podrán recordar, les decíamos que la porción que se encuentra desde los versículos 17 hasta el versículo 30, que ahí finaliza el capítulo 2, en esta sección el apóstol Pablo nos presenta tres grandes ejemplos que son dignos de seguir. Y esos ejemplos son el mismo apóstol Pablo, Timoteo y Epafrodito. Pues hoy nos encontramos en la segunda persona que sirve de base, de referencia para cada uno de nosotros. Y les decíamos, no sé si podrán recordar, les decíamos la semana pasada que resulta muy difícil a veces encontrar referentes, personas a los cuales nosotros podamos tomar como ejemplo de referencia. Al parecer la soberanía de Dios está en el control, porque en los estudios de los jueves nos estamos refiriendo en el discipulado también muy enfáticamente a los modelos, o el modelo que nosotros tenemos que ver en las iglesias para nosotros seguir. Y esto es lo que el apóstol centra aquí en esta porción, ya finalizando este capítulo 2. Y es importante, amados hermanos, que nosotros veamos la manera en la que el apóstol Pablo se refiere de Timoteo. O cuán hermoso es que alguien se refiera de tu vida como se refiere el apóstol acerca de Timoteo. Como nosotros sabemos, tanto Timoteo como Epafrodito, entre otros colaboradores de Pablo, fueron grandes colaboradores en el ministerio de Pablo. Y Pablo se puede referir de estos creyentes como creyentes que han podido madurar, creyentes en los cuales Pablo había delegado responsabilidad, como lo vamos a ver bien detalladamente en nuestro pasaje. Vemos a Pablo aquí refiriéndose a Timoteo con el deseo y la voluntad, la intención de enviar a Timoteo a supervisar la iglesia de Filipenses, para él saber el estado en el que se encuentran los hermanos de Filipo. Mire, aquí de una manera u otra nosotros tenemos que no solamente ver a Timoteo, ya nos hemos referido a Pablo, pero es imposible que uno no pueda, aunque sea de manera de pincelada, uno ver el corazón que tenían estos tipos de pastores
pastores, hermano. Yo soy de lo que digo, que nosotros los pastores de hoy debemos sentarnos a aprender de Pablo, de Timoteo y de otros pastores del Nuevo Testamento. Un amor entregado, una entrega, hermano, sin igual. La expresión que uno ve en el apóstol, como Pablo se interesa, tiene el interés de saber cuál es el estado espiritual, cuál es la condición en la que se encuentran los filipenses para él estar de buen ánimo, hermano. Esto es algo impresionante. O cuánto tenemos, vuelvo y recargo, cuánto tenemos que aprender los pastores de hoy acerca de la vida de estos hombres, hermano. Estos hombres fueron personas que no pensaban en el dinero que los feligreses y las ovejas podían proveer en su ministerio. Esta gente no pensaba de esta manera. Estos hombres se preocupaban de una manera socavada, de una manera intensa. Se preocupaban por el estado espiritual, cómo le estaba yendo, cómo estaban espiritualmente hablando, cómo estaba la madurez y el crecimiento espiritual de estos hermanos. Y es lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de este siervo humilde llamado Timoteo. Yo quiero recordarle, por si se le ha olvidado, que Timoteo era un discípulo de Pablo y que Timoteo era un pastor muy joven. Empezó su ministerio bastante joven, es decir, que Timoteo en su juventud tuvo que haber enfrentado grandes dificultades para llevar a cabo la tarea del ministerio, la cual Dios le había delegado. Y Pablo sirvió como un bastón, sirvió de mentor para encaminar la vida de Pablo. Pero cuando vemos a Pablo aquí refiriéndose a la madurez de Timoteo, refiriéndose al espíritu de servicio que había en Timoteo, es impresionante, porque cuando Pablo se refiere a Timoteo, lo da por sentado y dice: yo lo voy a enviar y yo estoy seguro que él va a ir y va a hacer lo que yo les encomendaré para que haga. Eso es algo maravilloso, hermano. La relación que había en estos hombres de Dios. Y cómo después de 20 siglos nosotros podemos aprender. Escuche esto, lo voy a repetir. Después de 20 siglos que han pasado de vida de iglesia, hoy nosotros nos podemos referir, después que han pasado 2000 años, podemos referirnos a los escritos, a la vida ministerial de estos hombres, para que nosotros podamos seguir aprendiendo. Yo creo que esa es la razón por la que el mismo Pablo dice que nosotros debemos estar fundamentados en el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Toda iglesia que toma como base de referencia los escritos apostólicos, yo estoy completamente seguro que será una iglesia sólida, una iglesia bíblica, una iglesia que va a crecer y una iglesia que va hacia su norte, hermano, seguro y confiable. Timoteo es un siervo digno de ser imitado, porque lo que nosotros vemos en la vida de Timoteo son cosas extremadamente maravillosas, bofetean la vida de cada uno de nosotros hoy. Nos avergüenza ver la vida de estos hombres de Dios y nosotros retratarnos y ponernos a la par con ellos y ver cuánto todavía necesitamos aprender, cuánto necesito yo todavía aprender como pastor de estos hombres de Dios, pero cuánto necesita usted como miembro de iglesia, como miembro de la iglesia, aprender también de la vida de estos hombres. Timoteo era fiel y confiable en todo el sentido de la palabra. Era apto para ser un modelo, para que los filipenses lo tuvieran a él como una base de referencia para seguir, un modelo para aprender de alguien. Esto era Timoteo. Pero ellos le conocían muy bien, ya que seguramente estuvo con Pablo en el momento de la fundación de dicha iglesia. Es muy probable que cuando Pablo funda la iglesia de Filipenses,
Timoteo haya estado junto con él, mano a mano, colaborando con Pablo, y los hermanos ya tengan un conocimiento muy previo de Timoteo, pero no un conocimiento meramente físico, saber el nombre de Timoteo, el color de la piel, los cabellos de Timoteo, las características físicas de Timoteo. No, aquí nos referimos a un conocimiento más allá de la apariencia física. Esta gente conocía la moralidad de Timoteo, esta gente conocía la conducta de Timoteo, cómo Timoteo se conducía en todos los aspectos de la vida, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en lo emocional, en todo. Ellos conocían a Timoteo como un hombre muy fiel, un hombre que tenía amor profundo por la obra de Dios. Pero pensemos por un momento en la vida de Timoteo como joven. Quizá Timoteo tenía grandes oportunidades de emprender en el campo laboral, en otras cosas de la vida, por los talentos y las habilidades que Timoteo tenía. Sin embargo, Timoteo decidió dedicar su vida completa y entera al servicio y colaboración de la obra de Dios, sirviéndole a Pablo como pastor y a las iglesias a las que Pablo le daba seguimiento. Ciertamente, al referirnos a Timoteo, se le quedó la toalla. Tenemos que referirnos a que Timoteo era un hombre de Dios. Timoteo era un siervo fiel, un siervo humilde. Poderoso es nuestro Dios. Y por consiguiente, tomando en cuenta que Timoteo pudiera, hay muchas posibilidades de que esta iglesia le conociera bastante. Por ende, no es extraño que el apóstol Pablo estuviera la insistencia de enviarle a Timoteo allá. Yo estoy seguro que si Timoteo no hubiese contado con las cualidades que tenía, Pablo no se hubiera empeñado a enviar a Timoteo allá, a lidiar con gente imperfecta, a lidiar con tal vez problemas en esa congregación. Pero Pablo tenía la insistencia de enviar a Timoteo allá a los filipenses. Pero nosotros vamos a ver la intención que había en el corazón del apóstol en enviar a Timoteo allá a la iglesia. No eran egoístas las intenciones, eso sí usted lo puede tener por seguro. No eran intenciones macabras. La intención de Pablo enviar a Timoteo, esa insistencia, ese empeño, esa preocupación de Pablo enviar a Timoteo a que vaya y supervise la iglesia de Filipo, era una intención muy sana. Y Dios quiere que esa intención esté en vuestros corazones también. No era extraño. Luego, Pablo en este capítulo explica las intenciones a las que yo me refiero, y Pablo la explica en una sola frase, hermano, que se encuentra en los textos que leímos. Y la frase a la que Pablo se refiere dice: así que a este espero enviaros. Oiga lo que Pablo añade: oiga, luego de que yo vea cómo van mis asuntos. La única razón específica por la cual Pablo dijo que enviaría a Timoteo era para estar de buen ánimo. Así lo expresa Pablo en el texto. Yo quiero enviar a Timoteo a la iglesia de Filipenses, pero para yo poder estar de buen ánimo. Yo se lo voy a parafrasear. Pablo se encontraba preocupado porque no tenía información de la iglesia de Filipo. No sabía lo que estaba pasando, no sabía cómo estaban, no sabía si había grandes descuidos espirituales. Y eso bastaba para que Pablo se sintiera preocupado, porque quería enviar a Timoteo, porque quería tener información de estos hermanos para estar, dice Pablo, yo quiero estar de buen ánimo. Quiero estar animado porque Timoteo me va a traer buena noticia. Es lo que él está presuponiendo cuando él vaya y supervise la iglesia de Filipenses y me diga las buenas noticias de estos hermanos. Yo estaré de buen ánimo. ¿Estamos nosotros de buen ánimo cuando escuchamos acerca o vemos acerca del crecimiento espiritual de nuestros hermanos que conviven con nosotros? Nos preocupa la situación espiritual que pudiera estar atravesando la iglesia bíblica de que
esta coraza pudiera llenarnos a nosotros de preocupación de tal modo que nosotros llevemos tiempo de oración orando por nuestra iglesia local, por nuestros hermanos. Aleluya. Y aquí parte lo que el gran aprendizaje que nosotros recibimos de estos hombres de Dios, que ya están en la presencia de Dios. Amén. Estos hombres están en la presencia de Dios y nos dejaron un gran legado, hermano. El legado que Pablo dejó y los colaboradores de Pablo, tanto como Timoteo, Epafrodito y entre otros, el legado ha sido tan grande que yo voy a repetir algo que ya dije hace unos minutos. El legado ha sido tan grande y tan impactante que todavía la vida de estos hombres, después de 20 siglos, ha seguido influyendo a grandes iglesias alrededor del mundo. Miles y miles de iglesias seguimos las enseñanzas paulinas de nuestro Señor y gran Dios. Oh, mi alma te alaba. A pesar de su expectativa de visitar pronto a Filipo, Pablo esperaba que Timoteo alcanzara a verlos y que lo informara acerca de su situación antes que le liberaran al apóstol. Su confianza en que ese informe lo alentaría revela mucho que él esperaba las mejores noticias, porque si Pablo tenía tal empeño y tenía tal esperanza de ser alentado, era porque esto habla de que Pablo estaba seguro de que esperaba buena noticia. Hermano, da pena que mucha gente, escuchen lo que les voy a decir, da dolor en el alma, da pena, da tristeza profunda que mucha gente quiere oír malas noticias de iglesias. Usted no se pone a pensar en eso, como que quieren escuchar una mala noticia de la iglesia tal. Señores, yo creo que nosotros, a la luz de este pasaje, debemos examinar nuestras vidas y pedirle a Dios que nos ayude. Oiga, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Yo no veo en ninguna de las cartas de Pablo manifestar quejas o críticas que no sean constructivas acerca de las iglesias que Pablo pastoreó. Una de las iglesias más difíciles con la que Pablo pudo lidiar fue la iglesia de Corinto, una iglesia que le dio mucha agua a beber a Pablo como pastor y apóstol. Y Pablo se refiere a los corintios: mis amados, mis queridos hermanos, expresiones como los amo, los llevo en mi corazón. Entonces, yo entiendo que Timoteo es un siervo digno de que nosotros imitemos el ejemplo que él nos ha dejado aquí. Poderoso es el Señor. La característica era muy característico de Pablo que se preocupara de esa manera. En el caso de la iglesia de Corinto, su preocupación era tan honda que no pudo concentrarse en el ministerio. Oiga bien, hasta no tener noticia de su condición. Era tan profunda la agonía y la preocupación que un día Pablo, por esa iglesia que ya le mencioné de Corinto, que no estuvo tranquilo, no tuvo tranquilidad y no se pudo concentrar muy bien hasta que no recibió noticia o informe de esta amada iglesia por el apóstol Pablo. Oh, qué bueno es el Señor. El Señor es bueno y es maravilloso. En el caso de esta iglesia de Corinto, uno se da cuenta también de que el amor de Pablo, porque la iglesia de Filipenses era una iglesia que se identificaba mucho con el apóstol Pablo en cuanto a su colaboración. Es una iglesia que sirvió con Pablo muy intensamente y colaboró profundamente, y lo vemos en el primer capítulo que ya expusimos. Sin embargo, no fue lo mismo con la iglesia de Corinto. Ya le dije que Corinto fue una iglesia que le dio mucha agua a beber a Pablo. Pablo tuvo que disciplinar gente allí, Pablo tuvo que exhortar gente allí en esa iglesia y exponer temas bien claros en cuanto a lo que tiene que ver con la moralidad de una iglesia. Y sin embargo, Pablo siguió con la misma entrega y amor por esta iglesia. Aleluya. Puesto que Pablo deseaba que los filipenses acepten a Timoteo sin vacilar,
Pablo les presentó una descripción sin doblar. Le presentó una descripción de un siervo de Jesucristo. Lo que caracteriza a un siervo de Cristo, Pablo se lo presentó a esta iglesia acerca de Timoteo, y es a esas 7 características a las que me voy brevemente a referir, que Pablo presenta de Timoteo en estos pasajes. Y la número 1 es que Timoteo, se parecía en su forma a Pablo. La número 2 era que era un hombre benévolo, y que era, número 3, era fiel. Número 4, era un hombre experimentado. Número 5, era un hombre sumiso. Número 6, era un hombre abnegado. Y número 7, era un hombre servicial. A estas características nos vamos a referir. Yo quiero decirle que la palabra que Pablo usa para referirse a preocupación es justamente la misma palabra que Cristo usa en el Sermón del Monte para referirse al afán y a la ansiedad. O sea, la preocupación de Pablo por los filipenses y enviar a Timoteo es el mismo verbo que usa Pablo, es el mismo que usa Cristo para referirse al afán y a la preocupación. Pero la diferencia es que Pablo lo utiliza en una parte positiva, y Jesús lo utiliza en una parte negativa para referirse al afán que nosotros tenemos, que nos ahoga la vida. Bien, primera característica que nosotros vemos que Pablo se refiere a Timoteo, que nos da a entender a nosotros y nos sigue mostrando el gran siervo que era Timoteo. Número 1. Este hombre se parecía a Pablo. La vida espiritual que reflejaba Timoteo era muy similar a la vida de Pablo. Su carácter se parecía. El carácter que exhibía Timoteo era un carácter parecido al del apóstol Pablo. Por eso Timoteo tenía, en ese sentido, tenía mucho parentesco con el apóstol Pablo. Se parecían. Esa misma entrega, esa misma devoción que había en Pablo, la había en el joven Timoteo. Poderoso es el Señor. Timoteo exhibía un carácter muy semejante al de Pablo como mentor y pastor de él. Y es muy fácil uno darse cuenta de eso. Y número 1, porque Timoteo reflejaba la vida de Pablo. Y número 2, cómo Pablo se refiere a Timoteo. O sea, la manera en la que como Pablo se refiere a este joven, uno se da cuenta de que Pablo, de una manera no directa, indirecta, está hablando del carácter de este hombre. Cómo Pablo delegaba, cómo Pablo confiaba en que Timoteo iba a hacer el trabajo que él les estaba encomendando. Y la número 2 era benévolo. Yo no sé si esta palabra le suena familiar, pero benévolo viene de una persona que es benevolente, una persona bondadosa. Eso es una persona benévola. Esto tenía Timoteo, y esto alude a un profundo, un fuerte deseo y sentimiento por algo o por alguien, con frecuencia hasta volverse preocupado. Escuche bien. Y esto es lo que yo le mencionaba hace un rato. El verbo que Pablo está usando aquí refiriéndose a Timoteo, de preocupación intensa por los filipenses, es justamente lo que yo le acabo de decir acerca de Cristo cuando Jesús lo menciona en el Sermón del Monte del capítulo 6 de Mateo. La gran preocupación. Pero la diferencia ya yo se la mencioné. Número 3, era un hombre fiel. El referimiento de Pablo a Timoteo a esta virtud o característica es de una manera directa, y lo vemos en el versículo 20. Veamos el versículo 20. Pues a ninguno tengo, dice Pablo, del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Oiga, cómo Pablo se refiere a Timoteo como un hombre fiel para poder enviarlo a ellos, a los filipenses.
El versículo 21, oiga lo que dice el versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. De una manera directa, Pablo dice esto acerca del joven Timoteo. Todos buscan lo suyo propio. Con esto Pablo está comparando de una manera indirecta la fidelidad de Timoteo con otros que pensaban todo lo contrario. Dice Pablo, el versículo 20 dice que no tengo más nadie con tal deseo, con tal ánimo que puede enviarlo, porque el versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Hay una comparación que Pablo está haciendo aquí acerca de Timoteo y aquellos que solo se preocupan en su bienestar, cómo le irá en el futuro, que lo que le va a deparar los días venideros. Esa era la preocupación que preocupaba tal vez a personas que Pablo tenía cerca, personas que Pablo pudiera haberle dicho: vete tú, no Timoteo, Timoteo que se quede conmigo, porque hay algo que usted y yo debemos saber. Timoteo al lado de Pablo era un colaborador tremendo. Pablo en sus encarcelamientos tenía a Timoteo como una persona que le animaba, le ayudaba. Y estoy 100% seguro que Timoteo llevaba frecuentemente a Pablo en sus oraciones. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. A diferencia de Timoteo, ellos no eran fieles, sino que se habían vuelto inconstantes y por ende eran personas inestables espiritualmente en sus vidas. No exhibían un carácter piadoso, no exhibían un carácter de disponibilidad al servicio, a la entrega, al avance, al progreso del evangelio, que es a lo que Pablo se refiere en el capítulo 1, que él se gozaba solamente porque el evangelio estaba siendo predicado. Pablo no pensaba que el evangelio estaba progresando y estaba siendo progresado, tenía progreso, aunque lo predicaran aquellos que tenían malas intenciones. Me gozo porque Cristo está siendo anunciado. Las características número 4 era que era un hombre experimentado. Usted sabe lo que significa que experimentado. Veamos el versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él. Ahí está el experimento. La iglesia de Filipenses ya conoce los méritos de Timoteo. Oiga lo que dice: que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Eso lo conocían los hermanos de Filipenses. Conocían esa parte de Timoteo, que era un hombre colaborador, era un hombre que había sido examinado por la iglesia, había sido experimentado en fidelidad, hermano. Se refiere a que esta iglesia conocía los méritos de Timoteo, y esto claramente habla de que Timoteo era un hombre experimentado, o sea, un hombre examinado por esta iglesia. Conocían sus virtudes como hombres de Dios, hombre fiel a su Señor y a su obra de manera desinteresada. A Timoteo no le importaba si le iban a dar un reconocimiento. A Timoteo no le importaba si esa iglesia le iba a dar un sueldo lujoso. A Timoteo no le importó nada de eso. Era un hombre experimentado, y experimentado significa que alguien te examine, te evalúe y te encuentre siendo fiel. Cuando la iglesia local, me refiero no solo a la iglesia nuestra, tiene que evaluar a un individuo para el ministerio, esa iglesia debe tener un discernimiento para poder entender cuáles son las cualidades y las características que debe reflejar un hombre de Dios para tal tarea. Y la iglesia lo evalúa y la iglesia dice: aprueba, este hombre es fiel para tal servicio. Eso era Timoteo. Timoteo fue evaluado bajo la lupa de la palabra, lo que la Biblia presenta como cualidades que debe tener todo hombre de Dios que sirve en el ministerio. Este hombre era un hombre experimentado, y no se queda ahí. Era un hombre sumiso, número 5. Al igual que Pablo, con quien Timoteo servía, el joven era obediente.
característica maravillosa que tenía Timoteo. Pablo lo envió y él no titubeó. Pablo le ordenaba y él no titubeaba. Pablo le pedía su colaboración y él estaba dispuesto para servir junto con el apóstol Pablo. Ser sumiso es estar dispuesto a todo tipo de servicio, aunque tu propia comodidad sea afectada. Muchas veces tu colaboración, tu servicio a la obra de Dios te quitará muchos sueños, te quitará algunos privilegios, tendrá que sacrificar recursos económicos, tendrá que sacrificar tiempo, tendrá que sacrificar carrera, tendrá que sacrificar muchas cosas. Timoteo tenía una profunda disponibilidad al servicio sumiso para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia, para la edificación de otros creyentes. Poderoso es el Señor. Y para la colaboración del apóstol en su ministerio. Es importante notar que Pablo no habla de servicio personal de Timoteo hacia él. No. Cuando Pablo habla de los servicios que este joven hacía, en ningún momento se refiere a que Timoteo tenía ciertos servicios personales, como lo hay hoy en día, apóstoles entre comillas, que tienen un sinnúmero, miles de gente a través de las redes sociales, a través de las iglesias locales que ellos dirigen, a su colaboración personales. Los han hecho millonarios. En cambio de Pablo y los que colaboraban con él, era todo lo contrario. Si Pablo se preocupaba por la colaboración de una de sus personas, era por el bien común de la iglesia, el bien común de todo el pueblo de Dios. Si bien era notable, Timoteo era completamente obediente a Pablo, como un apóstol, un padre espiritual y un modelo incomparable de piedad. Timoteo era un modelo que nosotros podemos hoy tomar como referencia. Era también abnegado. Tenía una disposición a sacrificarse. Eso es lo que significa la palabra abnegado. Cuando tú te abnegas, como tú cohibirte de ciertos privilegios, amados hermanos. Y qué bueno es nosotros ser personas abnegadas, que aunque sepamos que vamos a sacrificarnos nosotros por otros, sin importar lo que va a pasar conmigo mañana, tenemos que ser abnegados. Desde el momento en el que el apóstol le escogió para servir a su lado, Timoteo renunció a toda iniciativa personal para su vida. Yo me imagino a Timoteo, tenía planes de ir a tal universidad y prepararme, a tal academia, y eso no está mal. Ojo, no quiero decir que no nos preparemos académicamente, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si el servicio de tu Dios te exige sacrificar aún esas cosas, tú debes estar dispuesto. A eso que me estoy refiriendo. Si se presentase la ocasión de que tú tienes que sacrificar algo personal tuyo por la obra de Dios que está por encima de tus logros personales, bueno, amén. Es lo que debemos decir. A eso me refiero y hago esta aclaración para no dejar duda en sus mentes. Gloria a Dios. Él empezó una aventura permanente, es decir, Timoteo, juntamente con Pablo, que resultaría en mucho fruto y satisfacción espiritual, aunque también en mucho sufrimiento, mucho sacrificio. Porque yo le voy a decir una cosa: el hecho de que Timoteo haya decidido servir en la obra de Dios junto con Pablo, eso no significa que Timoteo no padeció juntamente con Pablo. Sí, le vinieron momentos duros, difíciles, donde ellos necesitaban un grupo de gente que ore por ellos. Por eso Pablo concurrentemente en sus cartas pide: oren por mí. Oren por mí para que me sea dada la palabra, para dar a conocer el misterio del evangelio. Oren por mí, por mi ministerio. Oren por mi corazón. Pablo frecuentemente, y mire las notables o el notable crecimiento espiritual que Pablo presenta de su vida. Y Pablo pedía: oren por mí, lo necesito. ¿Y quién soy yo para no pedir que oren por mí?
característica que Pablo exhibe del joven Timoteo era que era un hombre servicial. Debido a que estaba tan preocupado para el servicio, Pablo podía afirmar sin vacilar: así que a este espero enviar luego. Al decir luego, el apóstol explicó que primero quería ver cómo van sus asuntos, como ya lo vimos en el versículo 21, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. El contexto de este pasaje nos deja bien claro que Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que Pablo le pidiera. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo le pedía a Timoteo ejecutaba. Él no tenía sus propios planes para él, para estar en el servicio de Dios. Y esto significa esencialmente ser útil al apóstol y al Señor. Pregunto yo, si tú te sientas a meditar y a pensar que tú estás o no siendo útil al servicio de la obra de tu Señor, de tu Redentor, ¿cuáles serían los resultados al examinarte delante de la palabra de Dios y a la luz de este pasaje? ¿Cuáles serían los resultados? Contestaría tú: sí estoy dispuesto a ser útil, sí estoy siendo útil a la obra y al servicio de mi Señor. Y es por ello que quiero concluir diciendo lo siguiente: indudablemente que referidos a Timoteo, el día de hoy es una gran referencia para los hijos de Dios de este tiempo. Es una gran referencia. Cuando uno ve la vida de Pablo, cuando uno ve la vida de Timoteo, uno dice: pero ¿y qué era que tenían esta gente? Sencillamente ellos habían sido tocados profundamente por su Dios y respondieron a servir a Dios. Es lo que nos dicen los versículos 12 y 13 cuando se refiere a la obra salvadora y santificadora que Dios hace en la vida nuestra. Dice: ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13: porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios pone en ti la palabra. Domingo tras domingo Dios está poniendo la palabra frente a ti. Está cómo va a responder tu corazón ante la exposición de su palabra. Tú como creyente vas a responder a lo que Dios nos plantea día tras día en su palabra. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, está de nosotros cómo vamos a responder, porque Dios ha puesto no solamente la palabra, Dios ha puesto el querer en cada uno de nuestro corazón. Téngalo por seguro que Dios te ha puesto muchas veces a ti a pensar: yo tengo que evangelizar. Yo estoy seguro que Dios te ha puesto a ti muchas veces en tu mente, no solamente te lo ha puesto en la palabra, te lo ha hecho recordar: yo tengo que orar, no lo estoy haciendo. Seguro. Yo estoy seguro que hay momentos en el que tú has atravesado, como yo, donde tú tienes que perdonar a alguien y tú luchas con eso y tú sabes que tienes que hacerlo. O sea, Dios te presenta la palabra, pero te da los medios. Dios te dice: hazlo, pero te brinda los medios. Un gran predicador dijo en una ocasión: la ley nos presenta a nosotros los mandamientos, pero no nos da las alas para volar, mientras que la gracia nos da el mandamiento y nos da las alas para volar. De manera que lo que Dios te ha dado hoy, Él no te ha dejado sin alas para que pueda volar, para que pueda obedecer lo que Dios te está pidiendo. ¿De qué manera práctica? Aquí es que está el meollo del asunto. ¿De qué manera práctica piensas tú que puedes influenciar tu vida, el joven Timoteo? ¿Qué tú puedes hacer a partir de hoy? De una forma práctica. Yo aprendí de Timoteo, he aprendido de Timoteo, déjame hacerlo. Procuremos con empeño que nuestras vidas sean un ejemplo para otros creyentes, hermano, que cuando otros creyentes nos vean, sean inspirados por el estilo de vida nuestro. Si no estás siendo el tipo de creyente como lo fue Timoteo, empiezas hoy de una manera práctica a
cultivar estas virtudes que reflejan la vida de este hombre de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia, y que Dios te guarde. Demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos ha permitido y nos ha concedido poder exponer tu palabra.